Decir que a Camilo Cañasi lo conozco desde un episodio clave, cuando hace un tiempo unas personas que fantasearon con la idea de meterme preso, me inventaron una identidad que no tenía. De hecho, se comprobó que se trataba de otro periodista, productor de América. Pirincho. Me habían puesto en unos chats. En realidad, el que estaba en ese chat era el pobre, digo porque lo volvieron loco, Pirincho, productor de América, y él con una decisión sencilla, la de llamar al teléfono donde estaba toda la tira de los chats, comprobó que Pirincho no era yo, como decía Germano, mucha gente alrededor de Cristina que me quería meter preso, sino el productor de América. Así lo conocía Camilo Cañasi. Ahora Camilo Cañasi va a presentar acá un libro muy valiente que se llama La Gran Estafa y tiene que ver con el correo. Pero no en el sentido que lo quieren plantear los kirchneristas, sino en el sentido contrario. Yo me voy a ir a hablar ahora con él, pero escuchá lo que decía el vacunado VIP. Perdón, una preguntita, hace mucho que no lo pregunto. ¿Carlos Zanini todavía no renunció? No. ¿No renunció, no? No, Luis, no. Mira lo que decía Carlos Zanini. El problema de Correo se soluciona con el pago. Pero acá no hay persecución a nadie. Y digo, ¿por qué le entregó bienes litigiosos a sus hijos y los quería proteger, como dice? Sí. Bueno, Camilo, gracias por estar acá. Muchas gracias a vos por invitarme. Buena idea, ¿no? Sí, buena idea. De la gente que pensó el diseño. Camilo Cañasi, La Gran Estafa, historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia. ¿Y eso qué es ese textual? Bueno, te diría que es lo que explicaría el eje del libro, que es una conversación que Julio De Vido tuvo como emisario de Néstor Kirchner con Franco Macri, diciéndole, si no alineas a tu hijo, te hago mierda. Así empieza todo. Y bueno... Si no alinea... A ver, de nuevo, ¿me repetís? Si tu hijo no se alinea, te hacemos mierda. ¿Le dijo? Julio De Vido, enviado por Néstor Kirchner a Franco Macri. Eso desató también toda una situación familiar tensa que Mauricio Macri repasa para el libro en una entrevista que dio en exclusiva. Es una entrevista exclusiva con Mauricio Macri. Exactamente. Y otra con De Vido. Y otra con De Vido, que obviamente lo negó y bueno, le dedicó un par de palabras que creo que son un poco fuertes. ¿Qué palabras? Y De Vido tildó de hijo de puta Macri, diciendo que mientras él estaba preso con gente que estuvo 8 años en prisión por un courier, Macri, el hijo de puta de Macri, era presidente de la Nación. Habría que revisar por írrita el fallo de la Corte, donde los culpan a Mauricio Macri, dice De Vido, en el libro, ¿no? El tema de las autopartes. Yo estuve preso con unos muchachos que estuvieron presos 8 años por una container de un courier. Está, y este hijo de puta era presidente. Ahora, Camilo Cañasi es compañero en Periodismo y Punto de Luis Gasulla. Y Luis Gasulla, después de leer el texto de Camilo Cañasi, La Gran Estafa, historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia, escribió un prólogo. ¿Podemos poner las primeras frases del prólogo, por favor? ¿Me lo ponen en la pantalla? Camilo Cañasi se volvió loco. ¿A quién se le ocurre ponerse a investigar el escándalo del Correo y, después de meterse en cuerpo y alma en el asunto, concluir que esa gran estafa no la perpetró la familia Macri y los accionistas de la empresa contra el Estado, sino Néstor Kirchner, Cristina Fernández y sus cómplices políticos y judiciales contra los parientes del presidente? Para empezar, el autor decidió pasar por alto el prejuicio tan arraigado de suponer que todo lo que hizo Franco Macri y por extensión su hijo Mauricio está atravesado por el fantasma y las sombras de la corrupción. Es un vicio, pero no me lo subas tan rápido, es un vicio en el que suelen caer periodistas consagrados, docentes universitarios de incuestionable trayectoria e influyentes de todo tipo de bandería política. Bueno, ¿cuál es tu hipótesis? Gracias, Luis Gasulla, gracias por el prólogo. No, por favor, Luis. La hipótesis es que el vaciamiento del Correo no lo hicieron los Macri en perjuicio del Estado, sino los Kirchner, porque Franco Macri, es cierto,
tenía deudas de canon, pero el Estado tenía deudas enormes con ¿Qué significa deudas de canon? el contrato que se habían comprometido a pagar por tener la concesión del servicio postal oficial. Bueno, ellos debían el canon, pero el Estado tenía un montón de deudas con ellos por los servicios que le reclamaban que hiciera al correo, que además, si no lo hacían, pues el correo no era que podía decirles, no te lo hago porque no me estás pagando. Si no lo hacían, le quitaban la concesión también. Claro, o sea, no le pagaban por un servicio que tenía que hacer obligatoriamente. Exactamente. ¿Se entiende? Pero además, bueno, Franco Macri hizo las inversiones que le exigían. De hecho, en ¿Eso forma... está aprobado o lo decís vos? Está aprobado, incluso el Tribunal de Tasación de la Nación lo aprobó en el año 2009. Pero Franco Macri hizo incluso una planta que estuvo en construcción 4 o 5 años en Monte Grande, que muy peyorativamente debido en el libro llama decía galpón, el ¿no? galpón. El galpón es la planta de logística centralizada que hoy en día se usa en un terreno, obviamente, que compró Franco Macri. Así que cuando Néstor Kirchner le quita la concesión con la excusa de que debían canon, también se apropia de todo con el pretexto de que no podía dejar de contar con todos los bienes que hacían que funcionara el correo. Incluso Franco Macri al principio trata de colaborar con el gobierno a la expectativa de que Kirchner revisara esa decisión o terminaran compensando algo, y le trajo internas dentro del mismo grupo, ¿no? Entiendo. A ver, la toma de posesión del correo la llevó a cabo el secretario de Comunicaciones de la Nación, Guillermo Moreno. Ah, mirá, Guillermo Patota Moreno. Exacto. Al momento de informarle las novedades a Raúl Casa, quien entonces presidía Correo Argentino S.A., puso un arma sobre su escritorio y le dijo, me quedo con todo, hasta con los sacapuntas. Bueno, viste que Moreno se enoja cuando le hablan del tema de que él apoyaba el revólver arriba de la mesa. ¿Pero lo hacía? Sí, él se lo atribuye siempre a Berbisky y dice, no puede ser, porque en esa época yo era secretario de Comunicaciones. Bueno, acá lo tenés, secretario de Comunicaciones, revólver arriba de la mesa. Qué bárbaro. Así que... Ahora, ¿lo podemos pedir a Luis Asulla que comparta una documentación que es muy relevante para comprender lo que Camilo Cañazzi, ¿cómo se pronuncia finalmente? Cañazzi. Cañachi. Cañacci. Exacto. Vamos a traer a Carlos Pani. Cañacci. Al doctor Sim, por lo menos. Bueno, Carlos Cañacci, la gran estafa, historia secreta de cómo los quieren usar en la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia. ¿Qué es esta documentación que tenés, Luis? Esta documentación que tengo aquí en mis manos es el informe que recién mencionaba Camilo. El Tribunal de Tasaciones de la Nación, esto está en la causa judicial. ¿Y qué es lo que hace referencia al tribunal? ¿Cuáles son los activos, cuáles son los pasivos del Correo Argentino? Esto acá, lo que ves es un estudio que se hizo en su momento, en el 2009, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Fíjate si lo podemos ir subiendo. Acá están todos los inmuebles que formaban parte del Correo Argentino desde finales de los 90, cuando toma la concesión el Grupo Macri. Ajá. El total, 232 millones de pesos. Esto es el activo, porque siempre se habla de supuesta deuda del Grupo Macri con el Estado. Con el Estado. Bueno, pero de hecho esto le quieren cobrar no sé cuántos nadie lo miles de menciona. millones de pesos, ¿no? Claro, esto no se menciona, 232 millones, acá está las mejoras en edificios, mejoras en sistema planta. Esto no lo hace el A ver, Grupo haceme Macri. entender, ¿qué me quieres decir, Luis? Que estos son los activos. Esto no lo hace el Grupo Macri. Esto lo que hace es el Tribunal de Cuentas del Estado, que a su vez le informa al gobierno nacional cuando estaba tratando de cobrar la deuda con el Grupo Macri, estos son los activos que tenía el Correo Argentino. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y es así, vamos con la siguiente placa, para que quede constancia, como recién decía Silvina Martínez. Ella sabía, bueno, Julio De Vido sabía, mirá, 7 de abril del 2009, carta interna, Tribunal de Cuentas, se la manda al Ministerio de Planificación. ¿Y qué es lo que dice? Si podemos ir subiendo la placa. Tengo el agrado de dirigirme a usted, esto le dice el Tribunal de Cuentas de la Nación, remitirle el informe final de la evaluación de los bienes del Correo Argentino solicitado por el señor secretario de Comunicaciones dependiente de Julio De Vido, el arquitecto Lisandro Salas. Y se lo mandan, ¿a quién? Sigamos, por favor. Lo conoces también de varias causas judiciales, a el ex subsecretario Llorens
de Secretaría Legal A ver, del Ministerio de Planificación de Julio ayuda. Devido. Ahí va a aparecer el apellido. Acá Ahí está. está. Rafael Enrique Llorens. Ayúdame a comprender qué es lo que está diciendo Luis, se entiende, pero ayúdame a comprender. Bueno, esto se da en el marco de una negociación política que había entablado el Grupo Macri con el Ministerio de Planificación de Devido. Las conversaciones en representación de Devido las llevaba Llorens. ¿Y qué pasa? Avanzan hasta el punto de presentar estas tasaciones y demás, y hay una suerte de decir, vamos a hacer un acuerdo cruzado, ya está, nosotros nos quedamos con esto, vos no me pagas, punto. Pierde Néstor Kirchner las elecciones de 2009, ¿Y? con Macri apoyando a De Narváez. Se tira atrás todo y en marzo de 2010 la jueza Marta Ciruli, que es la misma que La decretó, claro, que es la misma que decretó la quiebra que ahora está en suspenso, da por concluido Ahora, ese proceso. Una de las cosas que aparece en el libro y que yo leí con mucha atención es que a todas las empresas en donde el kirchnerismo les quiso quitar sus activos, Aguas Argentina, Aerolínea, después tuvo que ir al CIADI y pagar. La ventaja que tiene en este caso es que no es una empresa extranjera, ¿no? Exactamente, a pesar de jactarse del tema de la soberanía, de apostar por el empresariado local, bueno, a los Macri les pudieron hacer esto porque son una empresa con capitales nacionales. Y decime, ¿por qué ahora? Y eso voy a hablar con Daniel Sapsay en cuanto lo pueda saludar, me dicen que ya está. ¿Por qué ahora el gobierno ya no se contenta con pedir la quiebra del Correo, sino que quiere hacerlo extensiva a todas las empresas del grupo familiar de Macri? ¿Cuál sería la explicación técnica o legal de eso? Ellos quieren ir por la quiebra fraudulenta y después la extensión de quiebra. La quiebra fraudulenta. Sí, para ir a la extensión de quiebra y llegar finalmente a los accionistas, que son en este momento los hermanos, los sobrinos, hijos de Sandra, que falleció en 2014. De Sandra Macri. Exactamente. Falleció de cáncer. Bueno, exacto. Y bueno, porque los hijos de Macri, sobre los que también fantasean ir, ellos tendrían que dar un paso más, porque ellos fueron accionistas hasta diciembre de 2017. El acuerdo que Macri anuló, al que se había llegado por la deuda, fue en junio de 2016. Cuestión, ellos en diciembre de 2017 quedaron totalmente desvinculados porque se lo vendieron a Gianfranco Macri. Ahora yo te puedo hacer una pregunta antes de ir a Sapsay, que el otro día estaba leyendo un artículo de Sapsay, que lo publicó hay un artículo en Noticias. Perfil. Sí, y hay otro informe que está buenísimo, Sapsay, hablando del Correo. El Estado de Derecho en quiebra, así se llama, muy interesante. Pero yo te quería hacer esta pregunta. La fiscal del caso, Boquín, ¿no es la misma que en el caso del expediente por evasión fraudulenta de Oil de Cristóbal López? Sí. Ante la misma situación, dice una cosa distinta. O sea, en una perjudica y le quiere cobrar a la familia Macri no sé cuántos miles de millones de pesos, y a Cristóbal López prácticamente lo invita a tomar un café, ¿o estoy exagerando? Exactamente. La fiscal Boquín, que aparte es vicepresidenta de una asociación que publica sobre jurisprudencia del tema civil, que preside Ricardo Nissen, el titular de la IGJ. Pero eso no es todo. El abogado de Cristóbal López ahí es el primer juez de la causa Correo que le terminó consiguiendo levantar por avenimiento la quiebra de Oil Combustibles, Eduardo Fabier Dubois. Ajá. Así que hay todo Una complicación. Es apasionante, ¿no? Parece Sí. una de Netflix. Voy a saludar a Daniel Sapsay, no sin recordar que si vos querés escuchar o ver alguna de las cosas que dice Sapsay en su canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay, lo podés hacer porque verdaderamente es una manera de entender derecho, de entender la Constitución, porque lo explica muy sencillamente. Y porque explica muy sencillamente qué es lo que está pasando ahora contra el Correo, es que lo llamamos, del Estado creemos, contra el Correo, de este gobierno contra el Correo y contra la familia Macri, es que lo llamamos. Daniel, buenas noches, gracias por atendernos y tus primeras consideraciones. ¿Me escuchás, Daniel? ¿Qué tal, Luis? Un gusto hablar contigo. Yo escucho bien, aunque en un momento se iba tu voz. ¿Vos me escuchás? Perfectamente. Fantástico, aprovechemos esto. Realmente es del Estado de Derecho en quiebra, que yo he titulado el artículo de perfil y que recordaba Camilo Cañachi. Lo he hecho porque efectivamente es un tema de extrema gravedad institucional. ¿Por qué? En primer lugar, lo que él explicaba respecto de quién vació al Correo Argentino, porque cuando uno sigue el decurso de lo que él explicó, en realidad lo vaciaron los Kirchner.
¿Quién le debe lo que dice el Tribunal de Tasaciones? Es el Estado el que le debe a Macri, a Correo Argentino, no al revés. E inclusive el Tribunal de Tasaciones da la cifra y queda a favor la cifra, haciendo la diferencia de Correo Argentino. Esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, no contentos con esto, que ya es gravísimo, el Procurador del Tesoro de la Nación, que recordemos que llega a ser nada menos que el jefe de los abogados del Estado, cuando tiene al momento de acceder y sigue teniendo juicios por defraudación al Estado. Esto no tiene precedentes. Pero él, ¿qué es lo que está solicitando? Solicita la extensión de la quiebra de Correo Argentino a Sideco y a Socma, a los otros dos grandes grupos de los Macri. ¿Por qué lo hace? Simplemente porque lo que yo he dado en llamar el derecho concursal del enemigo. Fíjate vos desde el punto de vista jurídico cuál es la situación. La sentencia de quiebra no está firme. ¿Por qué? Está suspendida porque ha sido apelado ante la Cámara Comercial. La Cámara Comercial no se ha expedido. Por lo tanto, ¿cómo se puede extender una quiebra a otros grupos cuando la quiebra no es tal todavía? Punto 1. Punto 2. Parece que el Procurador del Tesoro no lee la sentencia de la Corte Suprema, porque en un caso reciente de septiembre ha decidido, en el caso Restaurant Partners, la no extensión de la quiebra en un caso que tiene mucha similitud, pero que como conecta absolutamente, es lo que decimos un leading case, ¿no es cierto? Un caso rector. ¿Por qué? Porque dice claramente que la extensión de quiebra es algo absolutamente excepcional y tiene que ser aplicado de manera restrictiva y que en caso de duda no se la puede aplicar. En este caso le quiere aplicar una quiebra que todavía no es tal, y que solamente pareciera que el apellido Macri es suficiente como para que este señor pretenda que debe ser extendida. Es decir, es persecutorio y modificatorio del Código de Concursos y Quiebras. Lo está acomodando como le conviene. No sé si queda claro. Se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Una gravedad institucional extrema que va más allá de quiénes son los protagonistas. Pensemos que esto no puede pasar a cualquiera si queda como precedente. Es gravísimo. Es claramente una persecución. Daniel, te agradezco mucho, se entendió claramente lo que dijiste. Vuelvo a recomendar tu canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay, y gracias por atendernos. Muy buen fin de semana. Soy un gran fan de mi canal de YouTube y sos ya un motivador de que hoy estemos en más de 52.000 suscriptores. Muchas gracias a vos, los saludo a Camilo, a quien no conozco, pero fue clarísimo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Camilo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque es un libro recontra incorrectamente político. Lo hice porque por lo mismo que hice del anterior libro y también la investigación de que no era Pirincho, porque me revela la mentira, me llena mal. Recordá cuál es tu anterior libro. Espionaje ilegal, mitos y verdades sobre la causa de Lomas de Zamora. La verdad es eso, básicamente. Yo lo siento como humildemente, un aporte para contribuir con la verdad, porque estoy harto de los relatos y porque estoy viendo cómo estos delincuentes se están llevando al país donde yo elijo desarrollar mi vida junto a una familia. Tengo un hijo, voy a tener una hija y bueno, nada, la verdad que me rompe bastante que ellos quieran tomar el país cuando en verdad son ellos los que deberían estar en otro lado, ¿no? Bueno, primero te felicito. Por favor, muestren la tapa del libro. Camilo Cañachi, la gran estafa, historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia. De nuevo te agradezco muchísimo. Gracias a vos.